¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos junto a ustedes como cada día jueves también, de lunes a jueves acá en la 94.5 FM y nuestro canal de YouTube con Campus USACH, con nuestras académicas y académicos tocando los temas de actualidad. Tenemos harto que comentar hoy día junto a nuestros invitados tradicionales de los días jueves. Ya están conectados con nosotros Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín, a quienes saludamos, les mandamos un gran abrazo. ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos acá al Campus USACH. Hola, hola, hola Hola, ¿qué Rodrigo, Mario, Marcela, tal? Hola ¿cómo están? Rodrigo, ¿Cómo hola están? Marcela, hola Rodrigo, sí, Marcela, también a Mauro ahí en los controles. Sí, y a Diego Ramírez también que nos apoya ahí A en Diego, la puesta no en sabía sonido. que estaba también Mauro Diego. y Hola, Diego Diego Marco y también. Diego, Mauro y Diego. ahí nos están apoyando. Oigan, antes de empezar a tratar los temas, ¿cómo se están preparando para el fin de semana? Esta multi-elección, ¿cómo se le dice? O mega elección. Se utiliza un montón de términos, pero no sé cómo lo están ya proyectando. Potente, potente. Lápiz listo y haciendo Ya. ejercicio para doblar las papeletas. Las papeletas hay que hacer pesas para poder doblarlas bien. Hay algunas que están más grandes, así que sí, ahí hay más Sí. trabajo. Parece que estamos todos en el distrito 10 aquí en el Sí. panel. No sé tú, Rodrigo, Yo, pero parece yo que soy estamos del todos en el 10. distrito Yo 10. soy del 10. Sí, sí, sí. Sí, 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 somos todos del 10, así que es el lugar donde que nos van a estar mirando, creo que todos, de todo Chile, además, porque es como donde van los buques insignia, por decirlo así, de los pactos, y además hay varios municipios, además, que son muy interesantes, como es Providencia, Santiago. Bueno, ya hablaremos sobre el tema, y de todas Exacto. maneras, como dice Rodrigo, también tengo que ir a pillar para ir a votar, y por supuesto también he ido juntando algunas cosas porque hay ley seca cuando hay elecciones, así que Ya. hay que tener ahí su botella de champaña por si todo caso toca celebrar en Santiago Mm. especialmente, así que Ya están ahí hay que apertrechados ya. Buen abastecerse. punto. Sí, Buen ¿Y tú, punto. listo. y tú, Marcela, también cómo estás proyectando el fin de semana en esta votación? Sí, justo estaba reflexionándolo con mi papá un ¿Ya? poquito antes de iniciar el programa y le decía a mi papá que este fin de semana vamos a saber si Chile pasó de curso o no, si aprendió o no Ah, aprendió, Es bueno, verdad. porque vamos a ver si siguen votando por las mismas personas claro. que son los responsables del modelo actual que tenemos y que ha producido todo lo que produce, digamos, en términos de sus deficiencias. Sí, va a ser Así que ahora Bueno, vamos a ya saber veremos, si la pero gente yo creo que cambia. ya comprendió lo suficiente para elegir a otras Mm. personas, Sí, va a ser a una otro gran sector. lectura hacer el día, cuando termine el día domingo y también en el día lunes. Vamos a estar hablando de esas proyecciones, a trabajarlos un poquito más en profundidad, pero quiero partir hablando con un tema que marcó la jornada del día de ayer, que fueron estos conceptos entregados por la presidenta de la Asociación de AFP en un reportaje de Chilevisión, Alejandra Cox, y ella, entre otras cosas, a la hora de hablar justamente del tema del sistema de AFP, la crisis por los retiros de 10%, señaló, entre otras cosas, que, por ejemplo, Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud lo permita. Es uno de los temas que planteó. Lo otro, dijo que la edad de jubilación en Chile debería ser más de 65 años. Esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, cosa que una persona que hoy tiene 25 años sepa que la probabilidad de que fuera a pensionarse a los 65 años es cero. Como es de esperar, esto tuvo reacción inmediata, se tomó las redes sociales el día de ayer, trajo consigo también un nuevo punto de prensa o unas nuevas declaraciones de su parte, un poco ahí poniéndose un poquito el parche. Particularmente voy a buscar en lo que dijo. Jamás quise ofender a los trabajadores, es lo que dijo. Pero a su vez también empezaron a salir otros antecedentes referentes a la presidenta de las AFP, el monto de su jubilación estatal en Estados Unidos, en fin, son varios temas que han surgido a propósito de estas declaraciones y que quiero empezar a comentarlos con ustedes y partir contigo, Marcela, porque durante el día de hoy estuviste en varios canales de televisión hablando del tema. Así es, me invitaron de distintos canales de televisión abierta precisamente para hablar sobre la coyuntura, en particular sobre los dichos de Alejandra Cox y cómo se representan en la realidad, porque el problema es ético, pero además es conceptual, porque finalmente lo que está diciendo ella, que es que la gente tiene que morir, ¿cierto? Trabajando, o sea, tiene que trabajar hasta que se muera. Y eso da cuenta, digamos, de que ella está priorizando el ámbito productivo por sobre el ámbito de la vida. Entonces ahí hay un cuestionamiento ético que es fundamental. La ética con la economía se dividió, ¿cierto?, desde la edad antigua en adelante, y ahí observamos cómo aquel momento, ¿cierto?, tiene repercusiones hasta hoy, en donde
la presidenta de la Asociación de AFP, se representa el ideal para que las personas mejoren sus pensiones en términos de que trabajen hasta que se mueran, ¿cierto? Y luego conceptual, decía, porque ella piensa que en la medida que se trabaja más años, las personas van a mejorar sus pensiones. Y eso también es un desconocimiento enorme de la realidad que tiene Chile. Estuve revisando las cifras, ustedes saben que a mí me fascina hacer eso. Sí. De los 20 a los 25 años, la gente tiene una pensión autofinanciada de 144.000 pesos hoy, a cifras, las últimas cifras de la superintendencia. Y si trabajan de 25 a 30 años, tienen una pensión de 145.000 pesos autofinanciada en retiro programado, que es la pensión tradicional. Entonces, después de trabajar 5 años adicionalmente, la gente gana 1.000 pesos más para su pensión. Es absurdo, es una manera ineficiente, pero que además no comprende, digamos, lo que está ocurriendo en nuestro país, que guarda relación finalmente con la precarización del mundo del trabajo. Hoy, si vemos, ¿cierto?, ganamos menos de 400.000 pesos en la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y eso hace entonces que a su vez exista un ahorro previsional muy bajo. Entonces, aumentar la edad de jubilación no va a aumentar el fondo de pensión. Y ahí entonces viene la discusión de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo aumentamos, cierto, el fondo, finalmente el fondo de ahorro para poder generar una mejor pensión? Y ahí hay una discusión que es central, que normalmente en los medios de comunicación no se plantea, pero hoy sí lo planteamos, y que guarda relación con dónde estás invirtiendo los dineros. Si seguimos invirtiendo en función de las fluctuaciones del mercado que operan, ¿cierto?, en la bolsa o en el mercado de los bonos, que es donde actualmente se invierten los fondos de pensiones, lo que tenemos entonces es mucha variabilidad, pero muy baja renta además. Y por otro lado, si invertimos en inversión productiva, es ahí donde podemos recibir altos niveles de rentabilidad y entonces aumentar el fondo de ahorro que permita financiar pensiones dignas. No solo tiene que operar el Estado a través de un pilar solidario, sino que también tiene que operar otra lógica de la inversión de nuestros recursos. Voy a quedarme aquí para abrir espacio al diálogo. Me parece muy bien. Mario, también toquemos el tema, interesante lo que dice Marcela respecto al tema de la inversión. No muchas veces se habla de aquello, bien lo decía ella, nos quedamos con la inversión tradicional que se hace bien fluctuante, bien riesgosa para los pensionados o los futuros pensionados, y poco se explora esa otra posibilidad. Sí, yo de hecho voy a terminar con eso que dice Marcela, porque quiero partir de otro lugar, ¿no? Quiero partir del tema de algo que dice ella también ayer, que más allá de las locuras, de lo que uno pueda señalar, ¿no? Es un poco la Alejandra Cox, ¿cierto? existe de la realidad, lo dije Alejandra Cox, claro. Sí, no Marcela. No, Marcela está muy bien, no la locura que dice, no. No, Marcela está muy bien. Lo que dice la Alejandra Cox, cuando habla y pone como ejemplos, ¿no? Que eso es lo que me llama a mí la atención, que es una cuestión que viene siendo trabajada, viene siendo discutida de muy antiguo, como dice Marcela, ya lo decía Aristóteles, lo decía Platón, y quien desarrolla fuertemente esto es justamente Marx y el pensamiento marxista cuando habla de la división del trabajo, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, porque ella homologa lo que realiza un poeta, que por definición la palabra poiesis significa creación, entonces un poeta es una persona que está creando con su mente, ¿no? O lo que hace la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet o el expresidente Ricardo Lagos, que lo que hacen es trabajar con la mente, que es trabajo intelectual, versus el trabajo manual. Y ahí hay una cuestión que es muy interesante porque muestra la ideología que está detrás de Marcela, de la señora Cox, porque ella defiende la idea de que son homologables los dos tipos de trabajo. Y sabemos que esa es la base del sistema capitalista de la división del trabajo, se emerge, se crea todo lo que son las divisiones sociales, lo que son la división de la diferencia de distribución de la riqueza, del ingreso, del acceso a los bienes, por ejemplo, al lugar donde vivimos, del tipo de vivienda en el que vivimos, etcétera. Entonces, sobre esa base es que comienza justamente la división después social, división de género, división de muchos tipos. Esta división del trabajo es el fundamento. Pero además,
porque en la desconexión de la realidad que tiene la señora Cox con respecto a lo que ocurre, no se expresa la opinión de ella, sino que lo que se expresa es la opinión de las AFP, que es lo que se entiende sistemáticamente con que las AFP hayan puesto presidente de sus asociaciones que dicen este tipo de barbaridades, ¿no? Y que no tienen relación con lo que ocurre con la realidad de las personas que estamos secuestrados virtualmente en la AFP, porque esto es como el diezmo, ¿no? Como el diezmo medieval, donde uno tenía que dar el 10% a la Iglesia Católica para salvarte en el más allá. Bueno, ahora no es para el más allá, sino que es para el más acá y poder tener una pensión. Pero en último término también, y esto creo que es lo que a mí más me interesa, es qué va a ocurrir, porque lo que la señora Cox nos está diciendo es que lo que hoy día están hablando los economistas a nivel mundial es que vamos hacia un proceso de automatización del trabajo. Sí. Esto significa que vamos a tener una cantidad de población excedente en 20 años más. No estamos hablando de 50, 60, no, 20 años más. O sea, cuando que le dice al joven, oye, en 40 años más, le está mintiendo, porque en 20 años más vamos a tener la Internet de las cosas, vamos a tener la posibilidad de las impresoras digitales, la impresora en 3D, ¿no? La robotización, etcétera. Entonces, frente a eso, por supuesto que nuestro sistema productivo está mal planteado porque la base de esto no es que la producción es social y la apropiación es privada. Y ahí hay una contradicción, y eso por eso digo que cito a Marx en este prólogo a la crítica de la economía política, donde él muestra que cuando las contradicciones entre los sistemas jurídicos y los sistemas reales, los sistemas materiales, son muy fuertes, lo que tiende a ocurrir es que justamente quien cae es el sistema jurídico, no es que caiga el sistema económico, que es la base, el sostén del sistema de funcionamiento. Si no nos planteamos hoy día, como dice Marcela, qué es lo que vamos a hacer con los ahorros que tenemos hoy día todavía guardados en esto, y si no los potenciamos en términos de desarrollo económico, en inteligencia, en prepararnos para la automatización, la verdad es que por mucho que invirtamos y trabajemos 75, 100 años, que seamos Matusalem y tengamos hijos a 300 años, no vamos a tener una buena pensión porque el sistema productivo es lo que está cambiando. Yo creo que eso es uno de los elementos que ella en alguna medida silencia, y lo cual es bastante de mala fe, porque además ella viene de Estados Unidos, sabe que eso ya hoy día es mucho más avanzado todavía, incluso que en Chile. Sí. Rodrigo Martín, también hagamos los apuntes, también de cómo recibiste toda esta discusión que se dio en torno a esta posición y estas declaraciones que, como decía Mario, de alguna manera también representan a la propia asociación. Sí, mira, lamentablemente las declaraciones de Alejandra Cox se suman a una serie de declaraciones que hemos venido escuchando hace rato ya, ¿verdad? Desde las tradicionales esas de compren flores porque están baratas, ¿verdad? Levántese más temprano y hagan vida social en los consultorios. Y de también los creadores de los creadores incluido el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, ¿verdad? Que dice que va a tener que pagar más porque la gente no quiere trabajar. Cosas como esas, se suma un poco a esa seguidilla. Y creo que en este momento es importante como tomar conciencia de esa especie de historia que tenemos metida encima de esos dos mundos que tiene Chile. A mí me parece, pues estuve escuchando a Marcelo hoy día en la mañana, ¿verdad? Y creo que es muy valioso lo que estuvo diciendo hoy día en los medios, porque estamos viendo una especie como de transvestismo, sobre todo cercano a lo que son las elecciones. Yo pido recordar, por favor, a personas que decían rechazo para reformar, y es una bandera que tenían pegada, y resulta que ahora son candidatos constituyentes. Y me dice, pero espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué la gente no se da cuenta? Dice, bueno, ok, ahora puede ser candidato constituyente, en el fondo no quería cambiar nada, pero ahora quiere estar para proteger algo, pero no lo dice. Y tenemos esa lógica como de una especie de mundo de mentira, un mundo de una fantasía, un grupo de personas que manejan dos lógicas distintas. A mí me cuesta cuando se dice que está desconectada de la realidad. Yo no creo que esté desconectada de la realidad. Yo creo que son dos personas que viven, realidades totalmente diferentes y están súper claras de que son realidades diferentes. La élite, esta señora Alejandra Cox, ¿verdad? Es economista de la Universidad de Chicago, con todo lo que implica ser economista de la Universidad de Chicago, profesora en Estados Unidos, 30 y tantos años, pensionada en Estados Unidos, jubilada en Estados Unidos con una pensión de un 70% de su sueldo, según informaban los diarios, ¿verdad? Sí. Entonces, con una realidad... Ella más o menos 3.300.000. Sí, esa es su jubilación. Se jubiló con 3 millones de jubilación. En una realidad que es de película. Ella estudió en una universidad que se parece a la de Harry Potter, ¿verdad? Que hace clase en California, que se jubila en California. Y ese es el mundo de esa sociedad desconectada, en teoría, de lo que pasa en Chile. Saben perfectamente lo que pasa en Chile. Lo que buscan es, al igual que las personas que dicen, ok, rechazo para reformar, pero después me meto igual. Estoy súper consciente de que existen esas dos realidades en Chile y estoy defendiendo mi realidad. Estoy tratando de defender ese elitismo, pero vendo una cosa que no, resulta que no me di cuenta, no sabía que había gente pobre, no sabía que era tan difícil moverse por la ciudad, no sabía que era así.
lo saben perfectamente y están defendiendo esas posiciones. En ese sentido, yo creo que felicito nuevamente a Marcela. Yo creo que lo que planteó hoy día con diputados que tampoco los quiero nombrar, pero había algún diputado ahí al lado de la pantalla de Marcela diciendo, oye, pero pongamos a competir ahora los fondos y que los metan en cajas de compensaciones particulares. Y Marcela les planteó claramente el tema del monopolio y cómo todos los que están metidos en ese negocio han sido absorbidos por los grandes capitales, que eso es lo que está pasando finalmente en el manejo de esa plata. Y nos cuentan cuentos de que están preocupados, que vamos a buscar una manera. Yo creo que ahí estamos viviendo un mundo bien complejo y en las elecciones cuando más se venden, digamos, pomadas, ¿verdad? Cuando la gente empieza a decir y tratar de parecer una cosa que no es. Hay que estar súper atento a eso. Lo que está pasando con la AFP, lo que pasa con Alejandra Cox, no es que está desconectada, no es que no sepa. Hay dos Chiles, hay un Chile que se quiere proteger, que se quiere defender, un elitismo que quiere buscar la manera de estar en la Constitución para salvar lo que quiera salvar, quieren salvar las inversiones que tienen y los dineros que están metidos en la AFP, como sea, de alguna manera, ¿verdad? Y en realidad el objetivo no es pensiones, no es jubilación de la gente, es proteger un grupo económico. Eso es todo. A la vuelta de la canción me voy a tomar de lo último que estuvo planteando también Rodrigo respecto a la responsabilidad del electorado a la hora de ir buscando a sus representantes que va a estar eligiendo el fin de semana. Va a ser interesante también ver eso, pero vamos a hacer después de la música, después de escuchar a The Cure, Just Like Heaven. Estamos acá junto a ustedes en Campus USACH. Ya regresamos con ustedes acá en la 94.5 FM, en Campus USACH, también con quienes nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos también con imagen. Nos pueden ver tanto a Mario Sobarzo, a Rodrigo Martín, a Marcela Vera, nuestros académicos y académicas de los días jueves con quienes estamos tratando distintos temas de actualidad. No quisimos dejar pasar el tema que tiene que ver justamente con las declaraciones de Alejandra Cox. Marcaron no solamente la jornada del día de hoy, sino que también la de ayer, y queremos entrar ya en temas vinculados a la elección. Rodrigo Martín, de alguna manera, a la hora de tocar el tema de las AFP y cómo se va considerando a los futuros pensionados, también aludía a las posiciones que se están tomando, ya sea en el futuro como constituyentes, también a aquellos que en las próximas elecciones, no las de este fin de semana, las de más adelante, van a ser parlamentarios. Hablar de aquello, de cómo se van a estar también reestructurando las formas en las cuales se van a ir conformando los partidos, las coaliciones, cómo se van a estar también generando los liderazgos en la interna de las diferentes, en los diferentes colectivos que se vayan formando, va a ser fundamental. Y además, la gran duda de cómo va a estar la participación, lo que decía también Marcela en algún momento, de qué manera también todo lo que vino de la mano del estallido social va a tener correlato, y que también fue observado en el plebiscito, va a tener correlato con la elección del fin de semana. Quedémonos con eso, a hablar de participación, de la correlación de fuerzas y además de las temáticas que van a estar tomándose la opinión pública. Mario Sobarzo, te doy la palabra de inmediato para entrar en aquello. Gracias, Rodrigo. Mira, yo voy a decir 4 cositas nomás, así, Sí. bien cortitas. La primera es que yo creo que efectivamente, de lo que tú dices, hay un efecto de avalancha en las elecciones y que viene y va a seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Ya lo señalaban algunos analistas por el año pasado cuando fue el plebiscito. En la medida que tú sientes que ganaste, y una victoria tan radical como 80% contra 20%, por ahí más o menos, no sé, estoy un guarismo un poquito más pequeño, pero una tan radical de victoria genera la percepción de que tú puedes seguir participando. Y eso ya en sí mismo es una cuestión que tiene muy preocupado, por supuesto, a las fuerzas más conservadoras. En segundo lugar, además, hay una contradicción hoy día que se está dando en política entre lo que son las formas de participación antiguas, que estaban marcadas por las clientelas, la clientela de la Concertación y la clientela de la derecha, versus un nuevo universo de votantes, que fue el que participó en el plebiscito y que además es probable que aumente en este fin de semana, a diferencia de lo que la gente cree, que han dicho varios analistas, que a lo mejor baja por el miedo, etcétera. La verdad es que yo no creo por lo contrario, que pueda aumentar por un factor que es nuevo, que es que nunca habíamos tenido la cantidad de candidatos que tenemos hoy día, candidatos y candidatas que no son de los pactos tradicionales, que no son del establishment. Entonces, ¿qué genera eso?
de que ese candidato, que hasta ahora nunca había estado, moviliza a nuevos electores, conoce a nueva gente. Yo pongo el caso de Antonia Orellana, por ejemplo, a quien la conozco desde la época que hacíamos Alerta Educativa, fue parte de nuestro programa Alerta Educativa en algún momento, Antonia, y Antonia ha movilizado a jóvenes que hasta ese momento no participaban. Entonces va a sumar gente, pero eso genera también un efecto de contagio con las otras elecciones, porque si yo voy a votar por una candidata, Antonia Orellana, por ejemplo, y tengo que votar al candidato a alcalde, al candidato a concejal, al candidato a gobernador, se suman a las fuerzas parecidas a la Antonia o a otra gente que hasta ahora no había participado, que no eran parte de eso. Y eso va a generar justamente un aumento de la votación en esas otras fuerzas. Por ejemplo, la candidata de alcalde, en el caso de Santiago, sí, es posible que Iracy Hasler se sume bastantes votos de lo que son las fuerzas de oposición que pertenecen a la lista del pueblo, que pertenecen a la lista de autónomas, que no son de los partidos políticos, etcétera, pero que se plantean como oposición al sistema actual. Entonces, eso va a significar que, por supuesto, la fuerza de un tipo como Alessandri, que son 30 y tantos mil votos, se ve minimizada frente al hecho de lo que ocurría anteriormente. Y por último, además, hay que tener en cuenta que una cuestión que ha planteado otros autores, como por ejemplo Esquella, que decía hoy día también en una entrevista, no, es que esto lo que es importante es que nadie siente que perdió, ganó, porque si no va a fracasar. Al contrario, lo que yo creo que ha generado justamente el tema de la revuelta es que ha politizado a la sociedad, y en ese sentido, decir que nadie va a ganar o perder es como decir que estamos todos de acuerdo, una estupidez desde el punto de vista político. Lo que la gente quiere es más politización, justamente, que esas diferencias que marcaba justamente hoy día en la mañana Marcela con el diputado de la derecha sean más claras todavía, no que sea minimizar y parecer que estamos dando acuerdo. Y con esto cierro. Esto también es muy interesante porque a propósito de los mínimos comunes o de los acuerdos que han venido siendo hasta ahora, es posible que queden en offside, que queden fuera de juego y que se corra tanto lo que ha pasado y lo que ha venido ocurriendo, que probablemente los mínimos comunes terminen siendo demasiado mínimos para los efectos de lo que la sociedad diga este fin de semana. Rodrigo, quedémonos también con la visión de Mario, las expectativas que se está generando en torno a lo que vayan a ser los resultados de este fin de semana, y en particular la visión que tiene de que se permeó bastante dentro de la opinión pública, la ciudadanía, las demandas y además los principios fundamentales que estuvieron bajo el alero del apruebo en la elección anterior del octubre del año pasado. Quedémonos con esa apreciación, no sé si comparte esos puntos de vista. Sí, mire, yo creo que esta elección está en un momento que tenemos realmente ese hecho de que Chile despertó, ¿verdad? Cuando se decía esa frase, Chile despertó. Creo que efectivamente estamos en una situación en la cual hay mucha más conciencia de cómo nos afectan todos los temas que se están discutiendo hoy en día. Antes quizá una elección era un tema mucho más, digamos, político en el mal sentido de la palabra, más bien partidista, ¿verdad? Se ganó el candidato de no sé qué, el candidato de otro lado. En cambio, ahora estamos hablando de personas que tienen programas, que tienen ideas, que tienen posturas en las cuales estamos mucho más comprometidos en general como ciudadanía. Digamos, todos los chilenos estamos jugados por ciertas cosas y entendemos cómo nos afecta en términos de calidad de vida. Yo creo que en ese sentido es muy probable una alta participación, muy alta participación, a pesar de los tamaños de los papeles, ¿verdad? Y lo que demoremos en doblarlos, vamos a tener una alta participación. El escenario también es un poco lo que decía Mario, ¿verdad? El efecto avalancha, este 80-20, que en teoría la derecha debería andar en sus mínimos históricos, que son veintitantos, ¿verdad? 22, 23, una cosa así, que son los mínimos históricos, y el máximo increíble que podría tener 28, pero no, va a estar probablemente por el lado bajo, va a andar por el 22, 23, de que ver qué implica todo eso. Y en estos momentos también hay un preelección, que es el tema de los mínimos comunes, ¿verdad? Sí. Que hay que mirarlo con cuidado, porque eso no se logró definir precisamente porque veníamos con la elección encima, y no definirlo era súper útil para las elecciones, por supuesto. O sea, si tú lo definías y creabas los acuerdos, sí, la polarización es buena para marcar más las posturas de cada uno. Entonces, eso sí, bueno, y el gobierno ya lo chuteó para después de elecciones, así que... Sí, por supuesto, pero es que todos necesitaban que se chuteara después de elecciones y tenían que marcar su postura diferente. Y pues claro, pasaban cosas curiosas, como que gente del gobierno decía, bueno, pero tenemos que poner un acuerdo en qué es universal, porque universal, nosotros no entendemos lo mismo. Universal es universal, no entiendo cómo alguien entiende una cosa. Universal va a ser parcial. Entonces había una discusión muy, muy absurda en eso. Sí, vea nota a pie de página, universal, y ahí tiene claro, la letra chica. Le hace un diccionario, mira un diccionario, claro, y ahí hablamos.
Entonces, claro, esa discusión es mañosa, y es un poco algo que también hablábamos un poquito antes de partir, ¿verdad? Que estamos en una circunstancia en donde está todo el mundo tratando de manipular, tratando de disfrazar un poco los argumentos, tratando de pasar una cosa por otra para conseguir una ganancia política. Yo creo que francamente va a haber un golpe fuerte a la derecha en este momento, bastante fuerte, vamos a tener una rebaja importante, y eso va a permitir, digamos, movilizar con más fuerza las ideas que estaban planteadas desde el movimiento de octubre del 2019, ¿verdad? Y vamos a tener ahí, y del apruebo y el rechazo, ¿verdad? Del apruebo, vamos a tener ahí ahora mucha más fuerza para seguir avanzando. Creo que esta tiene que ser una elección que refuerce, que sea un espaldarazo a ese porcentaje, que estemos en ese 80-20 de nuevo, confirmado, y que se pueda seguir avanzando con fuerza. Pero creo que es una oportunidad tremenda. Oye, Marcela, me gustaría tomar también algo que planteaba recién Mario, de cómo se ha ido corriendo el cerco y aludiendo al tema de los mínimos comunes, que en ese escenario que se va configurando y que han planteado tanto él como Rodrigo, estos mínimos comunes van a quedar minúsculos y va a invitar a buscar objetivos bastante más ambiciosos. Me gustaría que entráramos en eso y a la luz también de los elementos vinculados a la economía para salir al paso de esta emergencia, de esta crisis, que han sido planteados por la oposición en ese proyecto o en esa propuesta. Va a ser interesante que podamos también podamos hacer esa proyección, Marcela. Sí, el sentido de esta elección es refundar el país. El modelo se derrumbó y en la medida que se siga postergando ese proceso de transformación completa del país, vamos a tener una situación de cada vez mayor polarización, mayor malestar social y mayor nivel de crisis estructural. Entonces, más allá de cómo pueden gestionar las cifras, por ejemplo, de desempleo, todos sabemos que hay una presión sobre los niveles de deuda muy alto para los hogares y que eso da cuenta de que el modelo no sirve para satisfacer las necesidades cotidianas, ¿verdad?, mensuales de los hogares, y eso hace que la gente tenga que permanentemente estar endeudándose. Entonces, ¿a qué se requirió? ¿A dónde, digamos, a qué lugar se fue para resolver la actual situación? A retirar los ahorros previsionales que eran para la vejez. O sea, ya es una medida extrema. Por tanto, si nosotros seguimos postergando la transformación del país, esto va a atentar incluso contra la élite, incluso contra las grandes empresas, porque se va a producir un quiebre a nivel estructural mucho mayor. Entonces, ojalá que la democracia avance en este fin de semana y esa democracia política se exprese en una democracia económica también, que la gente pueda tomar decisiones también respecto de las principales cuestiones que obedecen al país. Y en ese sentido, la propiedad, la discusión sobre la propiedad va a ser central en la discusión. Quién tiene la propiedad de los bienes comunes va a ser lo que va a marcar las posibilidades de desarrollo o no. Si nosotros no tenemos la propiedad en nuestros bienes comunes, no podemos generar un desarrollo tecnológico que vaya a la par para fortalecer esa propiedad. Entonces lo que vamos a tener es un permanente proceso de subordinación y ahí hay que mirar los candidatos que nos ayudan a fortalecer ese proceso de recuperación de lo público. En el Distrito 10, por ejemplo, hay una lista que es la lista de movimientos sociales que respecto de lo que estaban planteando tanto Mario como Rodrigo anteriormente, la lista de movimientos sociales sí tuvo un nivel de patrocinios muy alto, de más de 22.500 patrocinios, lo que da cuenta de que muy seguramente la votación también va a ser muy alta y por tanto no se van a perder votos si se vota por esa lista. La lista de movimientos sociales además tiene una articulación a nivel nacional, pero en particular es fundamental apoyar a aquellos candidatos que estén por la nacionalización, por la renacionalización de nuestros bienes comunes como el cobre, el agua y el litio. Como Pablo Sepúlveda Allende, quien es médico brigadista, que también luchó por la vida, ¿cierto?, de la gente, que peleó en Plaza Dignidad por la recuperación de nuestros derechos, y también es nieto de Salvador Allende, por tanto es un médico que da cuenta además no solo de las preocupaciones respecto de los temas de salud, como también de los temas que abarcan, ¿cierto?, todo el país y que nos permiten alcanzar un estadio de desarrollo. Patricia Lillo en el Distrito 8, por ejemplo, vendría a ser una candidata que también ha sido una líder histórica del movimiento No Más AFP, mujer, que ha estado luchando por la vivienda del sector de Maipú,
del sector de Estación Central, y es ahí en donde uno puede mirar dentro de la amplia gama de candidatos. Hay candidatos que se destacan producto de sus propuestas. La propuesta de la coordinadora No Más AFP tiene que ser apoyada en este proceso constituyente, porque si no, ¿cómo vamos a generar un cambio legislativo, ¿cierto? Un cambio jurídico que nos permita entonces terminar con el modelo de la AFP. Y por último me voy a referir a un tema que tiene que ver con la invisibilización de las candidaturas independientes y de movimientos sociales. Los medios de comunicación casi no han transmitido, ni siquiera no los han entrevistado, no ha habido un presupuesto digno para esas candidaturas. Teníamos un presupuesto de 1.600 millones de pesos para la UDI versus 300.000 pesos para las listas de movimientos sociales. Quería interrumpirlo un poco. No sé si alguien tiene ahí algún vecino que esté tocando música o algo. Ya, porque de ahí escuchábamos de fondo ahí música clásica acompañando este Campus Usach. Vamos a dejemos hasta acá esta discusión, todavía nos queda harto por conversar. Nosotros los vamos a invitar a seguir escuchando la música acá. ¿Qué les parece si ahora vamos con lo que trae Empire of the Sun Alive acá en Campus Usach? Seguimos con ustedes como cada día jueves acá en Campus Usach. Ya nos conoce, ya saben dónde encontrarnos de lunes a jueves en la 94.5 FM y también seguirnos en YouTube, en el canal de YouTube. Estamos con transmisión en vivo, pero además se queda ahí guardada la conversación, el programa, como es el caso del día de hoy, junto a Rodrigo Martín, Marcela Vera y Mario Sobarzo, nuestros panelistas de los días jueves, con quienes hemos estado tratando estas temáticas que, por un lado, tienen que ver con las AFP, que fue lo primero que hablamos, también con las proyecciones de participación de este fin de semana en las elecciones, y ahora me quiero quedar también con elecciones, obviamente, pero con un aspecto específico. Rodrigo, la semana pasada me recuerdo que dentro de los temas que tratamos hablábamos de los asesores en temas vinculados a la ciudad, en temas urbanísticos que tienen los precandidatos presidenciales. Hablamos de ese tema, la manera en que lo están enfocando esas áreas o esos tópicos en las distintas candidaturas. Sin embargo, es importante también ver cómo estamos observando la manera en que los programas de los candidatos a gobernador regional, las candidatas y los candidatos a gobernador regional, también han ido asumiendo ese punto. Y obviamente también hacerlo extensivo a otras temáticas que les parece a ustedes también que pueden ser interesantes de tocar. Rodrigo, me quedo contigo, para partir con ese elemento y particularmente la posición que están tomando los gobernadores regionales o al menos las candidaturas con miras al fin de semana. Es bien complejo esta elección que tenemos este fin de semana, porque Ahí se nos pegó, Rodrigo. Vamos a ver si podemos retomar eso. Ahí sí, Rodrigo. Estoy. Ahí volviste. De repente te quedaste pegado, pero ya estamos. Disculpa. No hay problema. No, lo que decía es que a mí me llama la atención la cantidad de cosas que vamos a estar votando este fin de semana. Creo que estamos votando, piensen que estamos votando alcaldes, concejales, estamos votando constituyentes, que es un tema que en cierta medida uno podría entender como separado de una elección, ¿verdad? Pero está fusionada. Uh-huh. Y creo que además un tercer componente que es bien complejo es el gobernador, porque lo que está reflejando es un proceso de descentralización del país, que es bastante más complicado que solo estar eligiendo un gobernador. Sí. Cuando pensamos en gobernador, uno tiende a pensar en el intendente. Ahora, no, que va a reemplazar al intendente y va a seguir todo igual. Pero la elección de gobernador está en un proceso que tiene que ver con la descentralización del país y cómo esos gobernadores regionales van a tener autonomía para, en cierta medida, avanzar hacia lo que es un país un poco más federal, en cierta medida, que podamos tener una lógica de descentralización y de gestión a nivel nacional que va a ser diferente. Entonces, la primera cosa que es bien interesante es que hay que, poco menos que estudiar un rato antes de ir a votar, porque son cosas bien distintas, ¿verdad? Estamos votando gente que va a decidir constitución, gente que va a manejar un poco la estructura federal del país, los alcaldes que tenemos encima y concejales. Entonces, ese es un punto que me parece bien complejo de pensar y que tenerlo con cuidado. Se ha estado discutiendo el rol de cómo va a funcionar ese gobernador con el delegado presidencial, cuáles van a ser las atribuciones, y en términos formales, el gobernador, que es de elección popular, tiene al lado a esta figura media paralela como controlador, que es el delegado presidencial, que tiene que ver con
temas de seguridad pública, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ujú. Ahora, en general, lo que han llamado como la madre de esas batallas es la batalla por la gobernación de Santiago, porque Santiago tiene un electorado tan grande que el voto que podría recibir el candidato a gobernador electo, digamos, de esta región compite con el presidente. Entonces ahí se transforma incluso en algo más enredado todavía, porque tenemos un gobernador electo con una votación que lo va a respaldar de una manera política, que lo va a hacer incluso tan importante, digamos, como un futuro candidato presidencial o como una voz política que va a poder debatir con el gobierno con un respaldo popular súper grande. Y ahí es donde tenemos una pelea que también, curiosamente, ha sido poco ordenada, porque si uno ve lo que decías tú, Rodrigo, tenemos asesores presidenciales que Exacto. están trabajando en temas de ciudad, pero en realidad deberían estar trabajando en temas de región con el gobernador, pero están planteando temas por su parte. Entonces tenemos voces que van por distintos lados. Y una de las cosas que yo había planteado ver es qué ocurre con las posturas de los distintos candidatos. Yo les diría que, bueno, acá si vamos a específicamente la pelea por Santiago, evidentemente se ve que tiene tremendo respaldo hasta ahora y tiene una especie de intención de voto muy fuerte Claudio Rego, ¿verdad? Que es una persona que si uno revisa su historia ha tenido un compromiso como alcalde en una comuna, ha sido intendente, ha tenido un historial, para bien y para mal, ¿verdad? Ha tenido ahí ciertas luces y cierta oscuridad respecto a su desempeño en distintas cosas. Pero tenemos también mucha diversidad de candidatos y en ese sentido este que se ve un poco más fuerte y que se ha transformado en una discusión de quién va a ir a la segunda vuelta con él, ¿verdad? Ha planteado un poco los grandes temas de debate acá. Y aquí yo quería dejar un par de cosas de discusión. Primero que hemos ya presentado y hemos discutido en otras ocasiones, ¿verdad?, cómo opera el intendente o en su defecto el gobernador respecto al territorio Sí. y cuáles son sus atribuciones. Aquí hay también que recordar que Santiago es una serie de guetos de comunas con alcaldes que son pequeños reyes y no existen instrumentos legales para poder operar sobre la ciudad. Hasta ahora el intendente ha tenido ciertas atribuciones, ¿verdad? Pero en términos de presupuesto generalmente queda un poco fuera de juego cuando los alcaldes quieren tomar decisiones. Pero la diferencia de esta elección es que un gobernador con una votación de, supongamos, no sé, una cantidad importante de millones de votos, tiene un respaldo que le permite tener una voz política importante. Y creo que esa es la principal diferencia que podríamos encontrar hoy en día, que la persona, quien sea que esté en ese cargo, va a tener una autoridad dada por la votación, que le va a permitir opinar respecto a estas cosas y poder ir moviendo un poco el Ujú. límite de lo que son esas atribuciones y los problemas a los cuales tenemos que enfrentar, que son las cosas que va a haber que cobrarle. Yo diría que hay temas que han quedado pendientes desde hace mucho tiempo, los temas que tienen que ver con seguridad, que se han planteado de una Sí. manera que hay que recordarla. El actual intendente, que plantea la seguridad como un tema de control, un tema de cámaras, un tema de vigilancia, y eso como el único mecanismo de promover seguridad. La gestión de la tecnología, la gestión de la infraestructura, gestión de áreas verdes, vistas a nivel de escala regional o metropolitana, y el principal problema de la región metropolitana, que es la equidad. La equidad tanto en el acceso a lo que son servicios, equipamientos, lo que tiene que ver con espacios de calidad, espacios, áreas verdes, espacios públicos, Ujú. yo diría que ese es el desafío número uno, es el desafío más esencial de esta ciudad y de esta región, y que hasta ahora la estructura administrativa que tiene impide que se haga nada al respecto porque como se gestiona a nivel comunal, las cosas de visiones de escala más grande quedan un poco en segundo plano. Solo algunos recuerdos. El Mapocho Pedaleable, ¿verdad? Que fue un Sí. proyecto que planteó Rego siendo intendente, que era un proyecto intercomunal. Hemos tenido una serie de ideas de proyectos intercomunales que generalmente terminan eh, a medias, digamos, relativamente bloqueados por intereses de diversas comunas que los permiten, que los bloquean. El nuevo proyecto Alameda, no sé si lo recuerdan Sí. también, un proyecto que Exacto. iba desde General Velázquez, donde Alameda estaba la Providencia universidad, era, ¿no? llegaba hasta Tobalaba, Sí. hasta donde empieza Tobalaba. Era un proyecto de una nueva Alameda Mm. que lo patrocinó también Orrego, estuvo ahí trabajando. Se hizo un concurso, se ganó un concurso, y son iniciativas de escala regional y de escala urbana, entre muchas otras que se han planteado, y que normalmente terminan quedando un poco absorbidas por las realidades comunales, que cada comuna tiene sus propios intereses y las cosas llegan hasta ahí. Entonces, yo diría que esta oportunidad hay que estar claro de que al elegir gobernador vamos a tener que no solamente elegir esa figura, sino que ver cuáles son esos proyectos, cuáles son Ujú. esas acciones a nivel regional completo, y tenemos deudas tremendas a nivel Sí. ciudad. Es una ciudad que necesita descentralización dentro de ella, no solo esa Claro. descentralización que tiene el país, Sí.
sino que hay que descentralizar la ciudad, redistribuir la ciudad y avanzar en equidad en esta ciudad, que es algo que es una deuda pendiente hace muchísimos años. Sí, me pongo a pensar también en el mundo rural de la región metropolitana, donde vaya que hace falta también hacer una nueva forma de pensarla a cada una de esas comunas. Sí. Marcela, también quedémonos con la discusión en torno a los gobernadores. Ahí Rodrigo nos apuntaba varios temas vinculados a las características que va a tener esta autoridad y las oportunidades que se van abriendo. No sé también cómo lo has podido tú ir analizando. Políticamente es una elección estratégica, como muy bien lo mencionaba Rodrigo. Aquí lo que tenemos es que la perspectiva que uno ve de lo que está ocurriendo nomás en los distintos conglomerados políticos es que lo que se va a generar ahí es un proceso importante de recambio de liderazgos a través de los gobiernos locales, Ujú. con las alcaldías, con la elección de las alcaldías, pero en coordinación también con las gobernaciones. Pensemos que los alcaldes en todo este proceso de diversas crisis, desde el estallido social en adelante, han ido adquiriendo una relevancia cada vez más importante. Y cuando establecen alianzas con los gobernadores, eso potencia un recambio político institucional, ¿cierto? Muy relevante. Entonces, ojalá que ese recambio considere figuras nuevas de manera de poder tener la esperanza, ¿cierto?, de que se van a empezar a hacer las cosas en la escala que la región merece. Vamos a tener diversas discusiones en los próximos años. Muy seguramente la problemática del agua va a ser una de las fundamentales, básicamente por el aumento del precio del cobre y porque hay dos mineras muy cerca de la zona de Santiago que van a disputar la principal fuente de el motor que les permite funcionar, que es el agua, y por tanto la disputa sobre las Sí. posibilidades de tener acceso al agua va a volverse una discusión regional en la cual van a tener que participar los gobernadores. Entonces, este diseño urbanístico a gran escala, que yo creo que Rodrigo Martín es muy claro cuando lo ha planteado incluso en, por ejemplo, las costas de nuestro país, Sí. ¿cierto? Habla de la vinculación que tiene que existir con este gobierno local, con la participación ciudadana y cómo se van generando esos nuevos diseños urbanísticos que nos permitan efectivamente mejorar las condiciones y acceso a los servicios, pero también a ayudar a producir procesos de descontaminación, de transformaciones culturales que Sí. redefinan, ¿cierto?, el centro político que tiene que estar en el cuidado del ecosistema, no Ujú. solo en el cuidado de la vida de los seres humanos. Entonces, esas discusiones, esas magnitudes de discusiones son de gobernaciones, pero además va a tener un rol político fundamental en este periodo y podría adquirir, Claro. ¿cierto?, un peso político de la envergadura de la presidencia, Ujú. la siguiente elección para un gobernador. Sí, Mario, en el tiempo que nos queda, quedémonos también con esta elección clave y además lo importante, tal como ha quedado de manifiesto lo que nos ha dicho Rodrigo y también Marcela, en esa descentralización de la que tanto hemos hablado, tanto hemos anhelado y que ha costado pucha bastante el poder al menos discutir y proyectar. Ahí, no lo escuchamos a Mario, vamos a ver Está si... muteado, muteado. Sí, parece que estás muteado ahí, Parece. Mario, a ver si podemos retomar ahí el audio. Ay, perdón, Ahí perdón, sí, perdón, disculpen, ahí es sí, que como estaba con la música clásica la fue a sí. apagar y me quedé muteado. Entonces, bueno, mire mi apoyo de memoria, porque la semana pasada confundí el apellido de Varela con Claro, así que eso fue una vergüenza, así que hoy día me anoté las cosas. Bueno, justamente una que quería señalar es que aquí tenemos cuatro elecciones que funcionan con lógica distinta. Quiero ver un plan. ¿En qué sentido? En que la elección de gobierno, dice Rodrigo, tiene segunda vuelta. Y Ujú. eso va a ser muy interesante, porque primero quienes pasen a segunda vuelta, no es lo mismo que pase Pablo Maltés, por ejemplo, con lo cual posiciona claramente a, por ejemplo, a Pamela Giles, que pase Karina Oliva, con lo cual viene el posicionamiento, por ejemplo, de Daniel Jadwe o de Boric, o que pase Parot, que claramente le ayuda, le da un aire a la derecha, pero si no, eso es una catástrofe para todo punto de vista para la derecha. Eso es una cuestión. Otra cuestión es que, como hay segunda vuelta, también hay que ver lo que es la votación de la primera con respecto a la segunda vuelta, porque en la primera vuelta van a venir los arrastres de los candidatos concejales, de los candidatos a alcaldes, de los candidatos a constituyentes, pero si en la segunda vuelta la elección es mucho menos interesante, a pesar de lo que pensamos de que puede posicionarse como candidato presidencial, es posible que
termine perdiendo fuerza justamente porque como pasa con menos votos, como perdió votos con respecto a la primera vuelta, no logró motivar a nadie más, terminan siendo candidatos de nicho, y eso también es una cuestión que puede ser bien interesante. Entonces hay varios cruces, como dice Rodrigo, hay cruces que tienen que ver con el tipo de desarrollo que van a tener las ciudades. Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que puede ocurrir con nuestra región, con la séptima justamente, y lo que puede significar eso para, por ejemplo, el mundo rural campesino de la séptima región, o antigua región, bueno, actual región del Maule, antigua séptima región, o lo que puede significar en Valparaíso con la lucha por el agua, por ejemplo, con un líder como justamente el defensor, ¿no?, del agua, que viene con larga lucha y que ganó el premio incluso internacional, o lo que puede ocurrir acá en Santiago con la oposición, con la posibilidad de que aparezca, bueno, Rodrigo Mundaca, gracias, Marce, se me había olvidado el nombre, Rodrigo Mundaca, que marcan diferencias y logran hacer rupturas, ¿no?, epistemológicas. Pero además, y esto es lo interesante, cómo se relaciona esto con las alcaldías. Porque si tenemos una cantidad de alcaldías importantes que salen de una cierta fuerza, por apoyo, por relación con lo que son los constituyentes, también se posicionan posiblemente no solamente lo que son los gobernadores, sino también los alcaldes, sino también la posibilidad de otro modelo de organización de la ciudad, si es que hay una cantidad importante de alcaldías, por ejemplo, del nuevo tipo que están proponiendo, tipo Jadwe u otros, alcaldías ciudadanas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un gobernador que se coordine con ellas, ¿no? ¿Cómo empieza a ocurrir? O si Parot sale, ¿cómo se opone con estas alcaldías que salen por mayoría simple? Las elecciones de las alcaldías son por mayoría simple. La elección de los constituyentes va a ser por lista, y donde es que además va a haber paridad, y donde es que además van a haber ciertas preferencias justamente a minorías de algunos tipos, etcétera. O sea, es una elección que funciona con 4 lógicas distintas. Las 4 son distintas, y por lo tanto lo que va a ocurrir van a ser completamente distintos los resultados y cómo los vamos a leer. Esto va a ser el punto de salvación, ¿no? Muchos han dicho que va a ser el punto de salvación de la derecha, si es que les va muy mal en la constituyente, si es que les va mal en las alcaldías, que su línea de flotación por lo menos va a estar por el lado de Parot, y no es menor el apoyo que le dieron justamente a Parot los candidatos a presidenciales hace 2 días atrás, que salieron todos detrás de ella, porque hay mucha preocupación justamente porque si ella pierde, si no pasa segunda vuelta, el despotenciamiento de los propios candidatos de derecha, de Lavín, etcétera, es una cuestión que puede terminar siendo catastrófica para la propia derecha. Y no es menor, ¿no? Que, digamos, siempre lo he dicho, que Sebastián Piñera no trae mucha suerte a la gente. Bueno, parece que a la AFP no le trajo tampoco suerte, y parece que tampoco le va a traer suerte posiblemente a la derecha en esta elección. Así que ahí hay una cuestión que no deja de ser interesante de observar también a propósito de esta astrología, ¿no? Que algunos han señalado que está dándose en torno a las elecciones. Oigan, sí, en términos de las proyecciones, ¿ya? muy breve, muy breve. Muy cortito, que nos queda muy poco. Sí, yo planteo que va a subir el nivel de votación que vamos a tener en esta elección respecto de la anterior. El miedo no va a detener a la gente para ir a votar. Y en segundo lugar, a la derecha le va a ir muy mal en las zonas que no tengan relación con el ABC1. Así que veremos entonces cómo nos fue con nuestras proyecciones en esta oportunidad electoral. El próximo jueves vamos a estar sin duda tratando los resultados, conversándolos, y también todo lo que hemos tomado nota de hoy día, irlo confrontando con lo que va a ser a esas alturas ya una realidad. Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, Marcela Vera, que estén muy bien. Gracias como siempre por estar con nosotros los días jueves. Que les vaya bien el fin de semana, que puedan votar sin ningún problema, y que también les vaya bien con los candidatos que van a estar marcando en la papeleta. Un abrazo. Candidatas. Gracias Rodrigo. Bueno, mucha fuerza y energía para todos y todas, ¿ya? Y para los que no votan, con mucho respeto también. También es que una estén opción. muy bien. Nos reencontramos el próximo jueves. Chao, Rodrigo. Chao. Nos vemos. Nosotros también despedimos este Campus USACH de día jueves, invitándolos a que sigan con nosotros en la sintonía de Radio USACH, y nos reencontramos ya la próxima semana. Nos vamos escuchando a Saiko Limito con el Sol. Hasta una próxima oportunidad aquí en Campus USACH.